En 1951, Argentina era uno de los países más avanzados del mundo en aeronáutica. Este hecho se logró con el apoyo de la política. La misma sepultó esta poderosa realidad. En el criollo cielo celeste y blanco dibujan su silueta los celosos custodios de nuestra soberanía. Bajo sus alas de paz vive feliz la nueva Argentina justicialista. Son obreros de la nueva Argentina que trabajan alentados por las ventajas obtenidas en el gobierno del general Perón. Son obreros que saben que en Eva Perón tienen un alma generosa que pulsa sus inquietudes y custodia sus conquistas. Pronto, muy pronto, las pistas argentinas se verán pobladas por aviones Calquín, como hoy ocurre con estos famosos DL-22. Alas argentinas para mantener libre el cielo de la patria y libres su economía y sus industrias. ¿Existió una época de oro para la aeronáutica o fue solo exageración en la publicidad peronista? El rastro conduce a un lugar específico, la primera fábrica militar de aviones de Sudamérica. 10 de octubre de 1927, quedó oficialmente inaugurada la Fábrica Militar de Aviones de Argentina. El histórico suceso no tuvo su origen en la idea de un gobierno o de un político. Surgió de un visionario que no dudó en dejar todo atrás, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Francisco de Arteaga tenía 33 años. Era mayor del ejército argentino y su carrera como militar tenía un gran futuro. Pero el 28 de diciembre de 1915, en forma inexplicable, presentó su renuncia al ejército. Sin dudarlo, de Arteaga armó sus valijas y junto a su familia viajó a Francia para instalarse en París a principios de 1916. La Primera Guerra Mundial se encontraba en pleno desarrollo y la situación de París era crítica. Sufría bombardeos alemanes en forma constante. La capital francesa no era el mejor destino para una familia. Entonces surgió la duda. ¿Arteaga se había vuelto loco? El sueño del mayor de Arteaga en el 1927, cuando creó la fábrica, que todos le dijeron que estaba loco, no era tal. El vertiginoso cambio en su vida fue consecuencia de un reciente descubrimiento que estaba cambiando el mundo: la aviación. Francia fue uno de los primeros países en instalar fábricas con líneas de montaje para la producción de aviones, y en esa época contaba con el único lugar en el mundo en donde se podía estudiar esta carrera. Se va. Ya estaba casado, tenía su familia, tenía 4 hijos de los 11 que llegó a tener, y se va con toda la familia. Se instala en París. Su convicción hizo posible que en 1918 obtuviera su título. Francisco de Arteaga se convirtió en el primer ingeniero aeronáutico de Argentina. Durante este periodo, comenzó a elaborar la utópica idea de trasladar la tecnología aeronáutica de Europa a Sudamérica y crear una fábrica de aviones, un hecho que para la mayoría era inalcanzable en esa época. Pero Arteaga estaba dispuesto a dar batalla. Hacia finales de 1922, Arteaga retornó a Argentina con una formación teórica práctica sobre todo lo relacionado al desarrollo aeronáutico y con la intención de poner este caudal de conocimientos al servicio de su país. Se prepara para ese sueño que secretamente tiene de llegar a hacer una fábrica de aviones.
Arteaga planificó el proyecto de la primera fábrica militar de aviones en Sudamérica, pero faltaba el ingrediente principal: un apoyo político y económico. En 1911, Arteaga, en su carrera como militar, conoció al ministro de Guerra Agustín Justo, quien fue su superior. En 1918, cuando realizaba sus prácticas en París como el primer ingeniero aeronáutico argentino, conoció al presidente Alvear. En esa época, ocupaba el cargo de embajador argentino en Francia. Esas dos amistades que llegan a esos cargos de primer nivel en el gobierno le permiten conseguir el apoyo necesario para que su idea fructifique. En 1923, Arteaga presentó a las máximas autoridades del país un programa completo de desarrollo aeronáutico. Fue aceptado en su totalidad. Arteaga fue designado como el futuro director de la primera fábrica militar de aviones de Sudamérica. Se decidió que la fábrica militar de aviones debía instalarse en la ciudad mediterránea de Córdoba por razones estratégicas militares al estar alejada de las fronteras. La fábrica se puso en marcha. El 10 de noviembre de 1926 se colocó la piedra fundamental. 11 meses después, quedó inaugurada oficialmente. El primer desafío que encaró la fábrica fue un avión biplano de escuela para enseñanza del pilotaje. El 2 de octubre de 1928, realizó el vuelo inaugural, el Avro Gosport 504. El sueño de Arteaga se hizo realidad y ya no estaba solo. Técnicos y obreros argentinos lo acompañaban con el sudor de su frente ante el desafío que sentían propio. La fábrica casi se pierde. Esta situación obligó a de Arteaga a tomar medidas drásticas. La fábrica tenía 500 operarios. Se dejó cesante a la mitad del personal por no contar con los fondos necesarios. Dejaron el personal absolutamente imprescindible para poder no cerrar la fábrica, que hubo despidos. A pesar de esta reducción, el presupuesto asignado no alcanzaba para pagar los salarios. Arteaga tomó una decisión arriesgada, pero ingeniosa. Cortar la actividad laboral a la mitad de las horas. Al trabajar la mitad de las horas, los empleados de la fábrica podían completar su salario afuera, en segundos trabajos. Arteaga impidió la pérdida de la valiosa mano de obra capacitada. En julio de 1929, se consiguieron los fondos para reincorporar el personal. A pesar de estos inconvenientes, se logró en diciembre de 1929 terminar el primer motor aeronáutico construido en Sudamérica. En el año 28, 29, en la Argentina, en Sudamérica, llegar a ser un motor de 400 y pico caballos es una hazaña para la época. Este motor estaba destinado a equipar el próximo desarrollo de la fábrica. El avión caza Dewoitin D-21 quedó terminado en octubre de 1930. Era un avión de origen francés, monoplano y muy moderno para la época. Se dispuso su fabricación en serie para equipar al ejército argentino, que poco tiempo atrás no imaginaba disponer de la tecnología aeronáutica de avanzada.
En febrero de 1931, 5 meses después del golpe de Estado, el presidente de facto Félix Uriburu visitó la fábrica militar de aviones. En un estadio inicial glorioso de la industria aeronáutica sudamericana, su precursor, Francisco de Arteaga, presentó su renuncia el 11 de febrero de 1931. Su retiro se debe a causas de índole estrictamente políticas. Su gestión había sufrido injerencias por parte de las nuevas autoridades militares. Que la injerencia venga de un personal que tiene más autoridad, de conocimientos y de experiencia sobre el tema, las acepta alguien, ¿no? Pero estas cosas no ocurrieron. La posición política de Arteaga, contraria al nuevo gobierno de facto, le redujo su espacio de acción, lo que lo llevó a su renuncia. Él deja las cosas en marcha con una mística que se sigue cumpliendo. No hay un solo lugar en la ciudad de Córdoba donde se le honre honores al mayor de Arteaga, excepto una avenida interna de la fábrica. La Segunda Guerra Mundial obligó al país a buscar una autonomía del extranjero que hasta ese momento no gozaba. Irónicamente, el desarrollo aeronáutico gestado por el Estado nazi durante el conflicto se mezcló con el peronismo y le dio un impulso a la industria aérea argentina, que la colocó entre las más avanzadas del mundo. El 6 de marzo de 1944, asumió como nuevo director de la Fábrica Militar de Aviones de Argentina, Juan Ignacio San Martín. Mi padre era ingeniero militar y como tal fue becado a Italia, al Real Instituto Aerotécnico de Torino, que fue en ese momento una de las universidades más importantes del mundo en materia de tecnología aeronáutica. La capacidad del nuevo director y los cambios que introdujo consolidaron una fábrica poderosa, autónoma y capaz de albergar otras industrias para conformar un verdadero polo industrial. La Segunda Guerra Mundial había causado la falta de abastecimiento de materia prima, sobre todo la destinada a la industria aeronáutica. Para resolver esta situación, San Martín decidió retornar a la fabricación de aviones propios. Incorporó la participación de la industria privada. Este sector fabricó las piezas aeronáuticas faltantes. Creó el laboratorio de motores. Quedó a cargo el ingeniero mecánico aeronáutico Raúl Magallanes. Al crearse el laboratorio de motores prácticamente no existía material
especial destinado a la investigación y desarrollo. Para retornar a la fabricación de aviones propios, se fijó la mira en el prototipo FMA-21, un avión de entrenamiento avanzado metálico que nunca llegó a serie por la falta de materia prima. Se decidió rediseñar este avión reemplazando su material original por madera. Las maderas era un elemento, una materia prima que el país tenía y que podría llegar a aplicarse para construir aviones en caso de ser necesario, y de hecho en ese momento era necesario tener aviones y no había materia prima de origen metálico. Para el avión FMA-21 se adquirió un motor norteamericano. Cuando se desató la guerra, el fabricante no pudo asegurar la provisión de repuestos y se dio en forma gratuita una licencia parcial para fabricar las piezas faltantes. El laboratorio de motores utilizó esta información para desarrollar el motor en forma íntegra. Se lo denominó el Gaucho. En mayo de 1944 realizó su primer vuelo el nuevo avión nacional denominado DL-22. Al poder desarrollar en forma íntegra el avión, desde su motor hasta su fuselaje, de inmediato se dispuso el desarme total de la máquina en uno de los hangares de la fábrica. Se invitó a la industria privada del país. Frente al avión desarmado, seleccionaron qué parte podían fabricar. La industria privada comenzó a proveer aeropartes a la fábrica. Prácticamente el control de la industria privada estaba en mis manos. La industria que trabajaba para nosotros, que necesitara en cualquier momento un técnico o una aclaración o un ensayo de laboratorio, contaba con nosotros. Entre 1944 y 1950 se fabricaron 200 aviones DL-22. Estos aviones fueron entregados al ejército argentino, que pudo mantener el entrenamiento permanente de sus pilotos. Caso contrario, se hubiera interrumpido por los impedimentos de la guerra. En 1945 comenzó a surgir la estrecha relación entre Perón y la aeronáutica. Cuando Perón empieza a acercarse al máximo poder, le da un impulso muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Hasta ese momento la aviación formaba parte del ejército. Perón impulsó la independencia del arma aérea. La Argentina en 1945 independiza el arma del aire y crea la Fuerza Aérea Argentina como una tercera fuerza independiente del ejército. La política comenzó a intervenir en forma decisiva para potenciar el desarrollo aeronáutico argentino. Con las mentes más lúcidas y la mayor fuerza política se empiezan a generar políticas completamente integrales para esta nueva Fuerza Aérea Argentina. En junio de 1945 realizó su primer vuelo el nuevo avión nacional Calquín, un avión caza construido con maderas nacionales y con el aporte de la industria privada. Estaba inspirado en el avión inglés Mosquito. El Calquín tenía una poderosa plataforma de tiro. Arriesgado vuelo rasante se evidencia la perfección del tiro. Entre 1945 y 1950 se fabricaron 110 unidades que prestaron servicio en las bases aéreas militares del ejército argentino. Planteados ya los ejercicios, asistimos al decolaje de los poderosos Calquines construidos íntegramente en nuestro país. Ambos aviones, el DL-22 y el Calquín, dieron la posibilidad al país de continuar con el desarrollo aeronáutico durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto bélico, surgieron varias historias que por distintos caminos llegaron a Argentina.
Estas historias coincidieron con el arribo del peronismo al poder en 1946 y tuvieron un final común en 1955 con la caída del régimen peronista en manos de un nuevo golpe militar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, otro de los elementos fundamentales que va a marcar el futuro de la aviación es el ingreso de la turbina. Desde un año 37, 38, que los aviones de caza volaban a 300, 400 kilómetros, en 3 o 4 años pasaron a volar a casi 900 kilómetros por hora. El avance fue significativo en todo sentido. Surgieron los denominados aviones jets. En Argentina se decidió iniciar el proyecto de un avión con estas características, pero hasta ese momento la nueva tecnología era exclusiva de las potencias. La Argentina estaba, como cualquier país del hemisferio sur, estaba totalmente relegada de los avances. Al finalizar la guerra, muchos técnicos e ingenieros aeronáuticos de los países derrotados se quedaron sin trabajo. Quiso aprovechar de esos ingenieros para contratarlos y traer toda la experiencia que ellos habían tenido en la guerra y que la pudieran aplicar en la Argentina. El director de la fábrica militar de aviones, San Martín, viajó a Europa y contrató al ingeniero aeronáutico francés, Émile de Guaitin. Las exigencias para venir a trabajar a la Argentina, que se necesitaba un avión jet. Y bueno, de Guaitin dijo, yo se los hago. De Guaitin va a presentar un proyecto que es el primer paso de un desarrollo, que va a ser el IA-27 Pulqui. También se contrató a 750 operarios europeos que pasaron a formar parte del personal de la fábrica, que ya contaba con 3.500 empleados. De Guaitin asumió como director técnico de un equipo de ingenieros argentinos. Entre ellos se encontraba Norberto Morchio, encargado del cálculo de estructuras. Los dibujantes proyectistas, bajo la dirección de Guaitin, proyectaban las distintas partes del avión y eso me lo pasaban a mí para que hiciera el cálculo si lo que ellos habían proyectado iba a ser apto para los esfuerzos que iba a ser sometido el avión en vuelo. De Guaitin dio el instructivo a los ingenieros argentinos para utilizar diferentes sistemas a la hora de construir aviones. En esa época, los cálculos se realizaban con una regla y una máquina de calcular manual de marca Facit. De esta forma, se inició el proyecto del primer avión a reacción construido en Sudamérica. Cuando Perón asume su primer gobierno en el año 1946, basa su política en lo que se denominó el primer plan quinquenal de gobierno. Ese plan quinquenal de gobierno tenía un capítulo posiblemente demasiado ambicioso para el sector aeronáutico. Perón quería desarrollar al máximo las capacidades aeronáuticas del país. La industria aeronáutica se convirtió en la mimada de Perón. Un ejemplo fue al momento de renegociar la deuda que tenía Inglaterra con Argentina por el conflicto bélico. El gobierno argentino le pide aviones a reacción Gloster y Inglaterra accede a vendérselos aún bajo la protesta de Estados Unidos por considerar que el avión estaba demasiado armado. Argentina se hizo de un lote de 100 aviones de caza y se convierte en la primera fuerza de Latinoamérica en operar aviones a reacción. No obstante la rapidez de los cazas, la intercepción se produce casi sobre el objetivo. Recibe una cantidad de bombarderos Avro Lincoln y Avro Lancaster que le dan una capacidad de bombardeo estratégico que hasta ese momento nunca se había tenido. La Fuerza Aérea Argentina
recibió como parte de pago alrededor de 400 aviones de todo tipo. En la fábrica militar de aviones ya se estaba construyendo el Pulky, el primer caza a reacción totalmente metálico. Estaba equipado con una turbina Rolls-Royce denominada Derwent 5. El proceso de construcción se aceleró por motivos políticos. Se fijó el día 9 de agosto de 1947 para que el primer jet de Sudamérica, construido en Argentina bajo el régimen peronista, realizara su vuelo inaugural. El jefe de fabricaciones en ese momento era el ingeniero Abril, que recuerda cómo se instalaron las presiones. En esa época, como siempre, las autoridades de la fábrica querían que los aviones volaran antes del tiempo necesario. Es decir, que se imponían plazos para volar las cosas en un tiempo que era casi imposible de conseguir. El avión se tenía que terminar en una fecha de un 9 de julio, no sé de qué año era, tenía que volar. Sumado a las presiones del tiempo, se resolvió no renovar el contrato al ingeniero francés de Woutin. En realidad no supimos nunca por qué, pero un buen día el tipo dice, yo me voy, y se fue. Y le digo, venía una vez al mes. Era un asesoramiento que se creía necesario. Yo creo que fue necesario. De Woutin propuso al gobierno argentino hacer una fábrica privada de aviones. El gobierno o la Fuerza Aérea tuvo que decidir quedarse con el proyecto de Woutin o a lo mejor tentarse con los más avanzados proyectos que traían los ingenieros alemanes. Se trabajó a gran velocidad hasta que llegó el día fijado. El Pulky estaba casi listo. Nos faltaban algunas piezas que no habían sido fabricadas. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo podía haber prohibido el vuelo, pero eso significaba a mí la renuncia del puesto, porque me iban a echar, porque había que volar. Ya tenemos el Pulky próximo al primer vuelo, probando la turbina. El Pulky se subió a un camión de remolque y se lo trasladó al sitio en donde una multitud aguardaba por la máquina. El avión fue llevado al extremo de la pista y ahí demoró bastante iniciar el vuelo porque había presentado un problema de que uno de los amortiguadores estaba más cargado porque era de aire comprimido. Esta demora inquietó al público presente, pero el avión al fin se puso en movimiento. El piloto era el teniente Edmundo Weiss, que tenía precisas instrucciones de cómo realizar el vuelo inaugural. En los primeros vuelos se limitan las exigencias para evitar cualquier accidente, factor que Weiss omitió. Apenas despegó, realizó una maniobra peligrosa. Levantó el vuelo, empezó a hacer toda clase de piruetas y todo, volando sobre la cabeza nuestras. Causó una impresión muy grande porque no sabíamos que si era una maniobra que había originado el piloto o si era un problema del avión. Y cuando aterrizó después yo le pregunté, ¿por qué hiciste? Y bueno, yo sentí que el avión andaba bien y yo lo manejé así porque yo no sentía que andaba bien. Hasta ese momento, 7 países habían logrado desarrollar un avión a reacción. Argentina se colocó en el 8º lugar. Pero en 1947, Argentina era uno de los 6 países del mundo que podía continuar el desarrollo de estos aviones, porque Alemania y Japón quedaron imposibilitados al finalizar la guerra. El primer avión a reacción construido en Sudamérica continuó sus ensayos en vuelo y respondió en forma satisfactoria. Solo se fabricó el prototipo y nunca llegó a serie. El Pulky 1 fue un avión, como avión fue muy interesante. Fue un avión de características de vuelo muy lindas, muy interesantes, pero un avión que nació viejo. El Pulky 1 fundamentalmente es un pionero. Lejos estuvo de ser un gran avión. Tenía características técnicas, digamos, de apuro y necesidad. El Pulky fue un impacto político del peronismo para demostrar la capacidad del país. Un poco de apuro fue por también el apuro político que tenía la Argentina de entrar en la carrera del jet y de la misma fábrica militar de aviones, de demostrar las cosas que se podía hacer. Este avión políticamente correcto
permitió el arribo al país de la tecnología aeronáutica más avanzada hasta ese momento. Hasta 1947, Argentina solo había desarrollado un proyecto íntegramente nacional de un motor aeronáutico. A este motor se lo llamó El Indio, proyecto a cargo del ingeniero Raúl Magallanes. Fue el primer proyecto nacional, el primer proyecto de motor hecho en el país. Hubo que adaptarse a lo disponible en cuanto a equipamiento. Con la participación de la industria privada argentina, se puso en marcha el 12 de junio de 1947. Demostramos los argentinos que podíamos hacer motores confiables, livianos y baratos. Esto permitió al país contar con una posibilidad única e histórica. El gobierno de Perón adquirió la licencia de la firma inglesa Rolls-Royce para instalar una fábrica de turbinas a reacción. Y se presentó la oportunidad que si la Fuerza Aérea colaboraba con la fábrica, nosotros íbamos a fabricar esas turbinas en algún día. Así se hace un contrato con Rolls-Royce. Argentina se encontraba en igualdad de condiciones con los países más desarrollados. Así lo denotan las experiencias de los protagonistas. Para construir esas turbinas se manda una comisión a Inglaterra integrada por técnicos y hasta capataces de la fábrica de aviones con el propósito de que aprendieran cómo se fabricaba un motor de reacción. Nos instalamos para recibir la licencia. A 20 metros estaba el equipo norteamericano recibiendo la licencia norteamericana. Un poquito más allá estaban los rusos y otro poquito más allá estaban los franceses, todos recibiendo la licencia por la turbina Rolls-Royce Derwent 5. La complejidad de esta licencia demandó un periodo de 1 año. Los primeros aviones a reacción, al volar próximos a la velocidad del sonido, producían el fenómeno de comprensibilidad, un aumento anormal de la resistencia al avance. Los proyectos norteamericanos e ingleses, inmediatamente nacidos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenían alas rectas. Ya había científicos alemanes que estaban pensando en el ala en flecha, como elemento indispensable para superar la barrera del sonido. Las alas en flecha chocan con el viento oblicuamente, impidiendo la resistencia al avance. Argentina, al haber desarrollado un avión a reacción y ante la posibilidad de disponer de los ingenieros alemanes, decidió pasar a un proyecto de avanzada, un avión a reacción con alas en flecha. ¿Cómo llegó Argentina a disponer de los ingenieros alemanes? Nadie quiso que los alemanes vinieran a la Argentina. Se los disputaban los países de alta tecnología. Cuando los países aliados invadieron Alemania en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, se sorprendieron por el desarrollo aeronáutico alcanzado por el Estado nazi y surgió la necesidad de incorporar estos avances. Comenzó una búsqueda frenética de los científicos alemanes. Agentes del gobierno de Perón montaron una red secreta en Europa y se contactaron con un grupo de estos científicos, llegando a un acuerdo para que trabajen en la fábrica militar de aviones de Argentina. Entre estos científicos se encontraba Kurt Tank, director de la fábrica alemana Focke-Wulf. Kurt Tank era intensamente buscado porque al finalizar la guerra estaba a cargo del proyecto Focke-Wulf TA-183, un avión caza que superaba todo lo realizado hasta esa época. Estados Unidos y la ex Unión Soviética obtuvieron planos de este proyecto, pero Kurt Tank y los planos originales llegaron a Argentina. Kurt Tank trajo a Argentina microfilms con la información secreta de la Fuerza Aérea Alemana durante la guerra. Kurt Tank, al llegar a la Argentina, tiene una reunión con Perón, y al observar el país, Kurt Tank lo entusiasmó a Perón con la aviación de transporte. El grupo del profesor Tank daba cuenta de sus tareas en forma directa a la presidencia, es decir, al general Perón. El mismo Perón tenía un requerimiento más inmediato, un impacto político mayor. Entre su equipaje
Kurt Tank había traído los planos del TA-183. Meses antes de la llegada de Tank a la fábrica militar de aviones, su director, San Martín, solicitó un pedido muy particular al Departamento de Proyectos Especiales. Teníamos que iniciar el proyecto de un avión en reacción, un caza, para batir el récord mundial de velocidad. Los ingenieros argentinos plasmaron sus ideas en una maqueta. A este proyecto lo llamaron Pulqui 2. El diseño de este avión ya incluía alas en flecha en base a los estudios alemanes de la guerra. Llegó el momento de presentar el proyecto a las máximas autoridades. San Martín nos dice: me gustaría que participen de la reunión dos técnicos alemanes que acaban de llegar de Alemania. Se presentó el proyecto ante la mirada atenta del ingeniero alemán jefe. Y empezó a hacer preguntas técnicas que nos dieron la pauta de que eran gente que conocía el tema. El ingeniero alemán mostró una maqueta que él había desarrollado y comparó su proyecto con el argentino. La reunión finalizó, pero los ingenieros argentinos desconocían la verdadera identidad del ingeniero alemán. A los pocos días nos enteramos de quiénes eran. Por las publicaciones de revistas sabíamos quién era Kurt Tank, pero no sabíamos que era el personaje que nos habían presentado en esa reunión. La maqueta que Tank había presentado en la reunión correspondía al proyecto TA-183. San Martín unificó ambos proyectos. Quedó bajo la dirección de Tank. De esta forma, se inició la historia del Pulqui 2. Por solicitud de Tank, al poco tiempo, se incorporaron a su equipo otros 16 ingenieros alemanes. El más conocido es el grupo de Kurt Tank, porque Kurt Tank cuando viene pide su equipo, porque en esa época no había computadoras. En ese momento había un especialista para cada parte del avión. Se construyeron 2 prototipos del Pulqui 2. Durante el proceso de fabricación, surgieron problemas internos entre ingenieros argentinos y alemanes. Cuando los argentinos comenzaron a trabajar en la etapa de fabricación del prototipo, confirmaron que Tank había traído toda la documentación secreta del desarrollo aeronáutico alemán, información que no compartía. Los alemanes lo mantenían muy en reserva. Por lo menos mientras yo estuve ahí, yo le comenté al ingeniero San Martín que sería muy útil que esa biblioteca se tradujera. Mi concepto era de que era tan importante como la presencia de los técnicos alemanes, era la documentación en la cual ellos se basaban. Este hombre actuó de una forma distinta a lo de Bogatín, porque este sabía mucho, pero no quería transmitir sus conocimientos a los ingenieros argentinos. Los alemanes mantenían oculta esta información porque la consideraban una herramienta de negociación para evadir problemas. El paso del tiempo les daría la razón. Argentina no estaba libre de conflictos. No me sentía muy cómodo trabajando de esa manera. Se encerró en un lugar donde trabajaba y no dejaba entrar a nadie, y él trabajaba solo allí, y yo, que era jefe de departamento técnico, ni siquiera podía entrar. Pocos argentinos quedaron trabajando con los ingenieros alemanes. Había que resolver algunos problemas y la necesidad de personal adicional dentro del grupo alemán se daba precisamente para esas tareas. El ingeniero Enrique Corti fue uno de los pocos argentinos que permaneció en el grupo alemán. El 8 de febrero, el Pulqui 2 realizó su presentación oficial en el Aeroparque de Buenos Aires. En 1993, el ingeniero aeronáutico alemán, doctorado en física y matemática, Reinhard Horten, recibió la medalla de oro de la Sociedad Aeronáutica de Inglaterra, patrocinado por la reina. Se le otorgó este premio por sus aportes a la aeronáutica, entre los que se destacaban
el desarrollo de las alas Horten, diseño que se utiliza en la mayoría de los aviones del presente. La colaboración en el diseño del avión norteamericano B-2 y 2 trabajos que realizó en la Fábrica Militar de Aviones de Argentina, el primer planeador que cruzó la cordillera de los Andes y el primer avión supersónico Delta del mundo. Reinhard Horten llegó a Argentina en mayo de 1948. Su desarrollo de vanguardia en Argentina no recibió el apoyo que necesitaba, aunque trascendió las fronteras y el tiempo. Su hijo, por primera vez en una entrevista filmada, cuenta la historia de su padre. Mi padre nació en Alemania, en la ciudad de Bonn, el 12 de marzo de 1915. Mi padre, de muy temprana edad, sintió la atracción por el vuelo y por el desarrollo de aviones o objetos voladores. A los 17 años, desarrolló su primer avión, el Horten 1. El primer proyecto lo desarrolló en Bonn y curiosamente en la casa de los padres, dentro de la casa, con un problema grave, que cuando hubo que sacar el avión, hubo que demoler una columna de la casa para después sacar el avión afuera. El Estado alemán lo premió por este desarrollo en 1934. En su segundo avión, introdujo una innovación en el diseño aeronáutico, lo que más adelante se dio a conocer como alas Horten, y que sentaron las bases del diseño actual. El H-2 tenía las alas en V, como hoy lo usan todos los reactores comerciales. Cuando Alemania entró en guerra en 1939, Horten fue convocado por el ejército. Mi padre fue, amén de ser ingeniero aeronáutico, fue piloto militar. Horten tenía que participar de un ataque al límite de Francia. Esto le podía costar la vida. Cuando las autoridades de la Fuerza Aérea Alemana se enteraron de que el joven diseñador, premiado en 1934, debía participar en este ataque, intervinieron de inmediato. Y eso lo salvó a mi padre. Cuando Göring se entera de eso, lo saca del escuadrón y lo lleva de nuevo a Berlín. El Estado alemán instaló fábricas a cargo de Reinhard Horten para desarrollar al máximo su potencial y utilizarlo durante la guerra. En el 39, ahí empezó la gran revolución de proyectos. El avión más importante que desarrolló durante la guerra fue el Horten 9. El Horten 9 era un avión que cumplía 960 km por hora, llevaba 1.200 kilos de bombas y tenía una penetración de 1.000 kilómetros. Se fabricaron 8 unidades bajo el nombre Gotha 229. Al finalizar la guerra, sus proyectos quedaron sin continuidad y fueron capitalizados por las potencias vencedoras. Luego de la guerra, Horten fue convocado por Inglaterra, pero su estadía fue muy breve. El odio del obrero inglés hacia el alemán era tan grande que mi padre no pudo hacer absolutamente nada salvo algunas líneas sobre el tablero. Horten quería continuar su desarrollo, pero necesitaba un lugar con una tecnología aeronáutica de avanzada. Mi padre tenía la información en Alemania de que en Argentina funcionaba una fábrica de renombre, funcionaba el túnel de viento, el segundo túnel de viento más moderno del mundo. Para pruebas de aviones que desarrollen velocidades de hasta 3.000 kilómetros por hora, se utiliza el túnel de ensayo supersónico. Aquí se experimentarán perfiles de prototipos de categoría sónica, cuya construcción está prevista en la línea justicialista del segundo plan quinquenal. Mi padre llegó a la Argentina en mayo del 48. A mi padre lo recibió primero el brigadier de San Martín y después el general Perón. El primer trabajo que realizó Horten en la fábrica fue con el Pulqui 2, en la construcción de su prototipo. Cuando mi padre aterrizó en Córdoba, estuvo primero a las órdenes de tanque. Para la época que el Pulqui 2 estaba volando a nivel planeador, interviene otro alemán, que era Reinhard Horten.
Reimar Horten, como tenía mucha experiencia inicialmente, el equipo de Kurtank, si bien no vino dentro de ese equipo, Reimar Horten colaboró en la fabricación del prototipo. La relación que había entre mi padre y Tank al principio era muy buena, porque bueno, como dos paisanos y trabajando en el mismo tema, era un tema bien. Hasta que surgió un problema de que el Pulqui 2 tenía un problema de centro de gravedad. Cuando se va a realizar el primer vuelo del Pulqui en manos de Weiss, Reimar Horten estimaba que al aproximarse el avión a bajas velocidades iba a perder sustentación. Este elemento no era compartido por los ingenieros o por Kurtank. Cuando el vicecomodoro Weiss tenía que volar el avión, le preguntó a mi padre cómo lo tenía que aterrizar. Mi padre le dio las instrucciones que tenía que traerlo al suelo con potencia, palanca adelante. Reimar Horten le dijo aparte a Edmundo Weiss que cuando aterrizara al Pulqui 2 lo aterrizara a una velocidad un poquito mayor que la indicada. Y por supuesto fue un aterrizaje, como se dice, aeronáuticamente tirado contra el piso, cosa que no le gustó a Tank. Los alemanes se le quejaron un poco como que lo había maltratado al Pulqui. Los cálculos de Horten eran correctos. Salvó al Pulqui 2 de su destrucción parcial, hecho que sucedió en el segundo vuelo, con las indicaciones de Tank en manos del piloto de pruebas oficial de su grupo, Otto Behrens. Cuando Behrens lo aterriza, el avión se cae, va a perder prácticamente su tren de aterrizaje. Los técnicos comprendieron de que la pérdida de sustentación no era homogénea a lo largo de las alas. Tank, en ese sentido, lo quería deportar a mi padre de la Argentina, porque bueno, quería estar solo en la fábrica de aviones, y mi padrino, el vicecomodoro Weiss, le dijo a mi padre: doctor, no se haga problema, dice, usted tiene un hijo argentino, dice, a usted no lo mueve nadie de acá. Y bueno, yo en cierta manera, por haber nacido en esta hermosa patria, lo he salvado a mi padre que no se lo tenga que ir. La amistad de Kurtank con el presidente Perón le otorgaron prioridad a su desarrollo. Horten se independizó del grupo Tank y comenzó a trabajar en proyectos de vanguardia que serían reconocidos a nivel mundial. Dentro de la fábrica militar de aviones y con su tecnología y presupuesto, se creó el IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, en donde se instaló la fábrica de automóviles, la fábrica de motocicletas, la fábrica de tractores para el campo y la fábrica de paracaídas, entre otras. Al haber incorporado la industria privada en la fabricación de los aviones, se desató un proceso que generó un conglomerado industrial jamás vuelto a repetir. La relación entre el peronismo y la fábrica militar de aviones llegó a su punto máximo. Hasta 1955, 307 industrias del país dependían de la fábrica militar de aviones. Dentro de la misma, trabajaban 11.000 empleados. Va a haber muchísima demanda laboral. Se dio un fenómeno muy importante. Era una ciudad con mucho dinero circulando. Y el dinero circulaba en todos los sectores sociales, que eso es el beneficio de la industria. Esta realidad, por estar vinculada al peronismo, se fue desvaneciendo a partir del golpe de Estado de 1955.
realizó su vuelo inaugural, el avión conocido por su mote político como Justicialista del Aire. Era un desarrollo del Grupo Tank y estaba destinado como bombardero liviano, transporte de pasajeros, avión fotográfico, ambulancia y como avión para entrenamiento de tripulaciones. Reinhard Horten se encontraba en el trayecto final de su diseño más impactante. En 1949 había desarrollado el ala volante denominada Klein & II, bimotor de entrenamiento avanzado y de exploración, con un ala en flecha de 23 grados. Este desarrollo tuvo una finalidad civil. Su diseño respondía a las alas Horten, que ya eran objeto de estudio en todo el mundo. Se fabricaron 5 unidades. Además, había otros proyectos como el cuatrimotor, el IA-38, que era el famoso naranjero que le decían. En 1950, Horten desarrolló un avión para transportar mercaderías perecederas desde el interior del país hacia Buenos Aires, porque se consumían muchos alimentos de origen extranjero, situación no acorde con la ideología peronista. Este avión era completamente metálico y podía transportar hasta 10 toneladas. En 1953, Horten desarrolló una nueva ala volante, denominada Uruburu. En 1956, pasó a la historia por ser el primer planeador que cruzó la cordillera de los Andes. En 1954, Horten inició la construcción en madera del prototipo planeador denominado supersónico, el IA-37. El IA-37 fue el primer avión supersónico en Delta. No existió otro Delta en el mundo que ese. Ese lo tuvimos acá en Argentina y en la fábrica militar de aviones. Tenía un ala en flecha de 60 grados para evitar las altas temperaturas generadas en vuelos supersónicos. Su diseño estipulaba 2 turbinas. Y era el primer avión del mundo que voló con alas tipo rombo, o sea, terminaba en punta de cuchillo. Empieza en punta de cuchillo y termina en punta de cuchillo. Eso no se conocía en el mundo. Después de exitosos ensayos de vuelo, se comenzó la fabricación del prototipo motorizado. Estaba diseñado para volar a una velocidad de Mach 2. El proyecto del IA-37 para la Argentina y para el mundo fue muy importante, porque los franceses querían adquirir el proyecto del IA-37, que fue denegado acá por la fábrica de aviones. El grupo alemán desarrolló el proyecto más ambicioso de Kurt Tank, el avión de transporte comercial transoceánico pentaturbina. En 1955 se construyó el prototipo en madera a escala natural. Este novedoso proyecto para la época colocó al país en una posición favorable para el desarrollo del transporte aéreo comercial. Hasta 1955 se fabricaron 4 prototipos del Pulky 2. Este avión revolucionario causó 2 tragedias. La primera fue el 31 de mayo de 1951, cuando el piloto de la Fuerza Aérea, Vedania Manuwal, realizaba la prueba de adaptación. Vedania Manuwal tiene un problema que un ala se le pliega y el avión cae. El asiento eyectable era muy primitivo, era arcaico y era muy complicado realmente que un piloto pudiera salir airoso eyectándose en esos primeros asientos y bueno, y el Pulky se cobra su primer víctima. El segundo accidente fatal fue el 9 de octubre de 1952, en vísperas de una nueva presentación oficial del Pulky 2 frente al presidente Perón. Kurt Tank le pidió al piloto de pruebas de su grupo, Otto Behrens, que realizara un ensayo para ese vuelo. Otto Behrens le dice que lo va a pensar, ya que su esposa se negaba porque se diera su cumpleaños, pero finalmente la pasión que tenía Otto Behrens por los aviones lo llevó a ir a hacer la prueba. Behrens, luego de una maniobra desafortunada, se estrella contra el piso y muere. En 1954 se había programado una gira mundial de exhibición para vender el proyecto, hecho que nunca sucedió.
Cuando se presentó oficialmente el Pulki 2, fue considerado uno de los 3 mejores aviones del mundo, junto con el avión ruso MiG-15 y con el avión norteamericano FX-86 Sabre. Esto se debió a que el avión argentino fue desarrollado en base al proyecto de la Fuerza Aérea Alemana durante la guerra, proyecto que solo quedó en planos. Los planos del TA-183 fueron a parar simultáneamente a 2 países, a la Unión Soviética y a la Argentina. Kurt Tank se trajo y seleccionó adecuadamente el personal que trajo a la Argentina, ¿no es cierto? Pero, naturalmente, que no fue todo el personal de Focke-Wulf. Por eso ocuparon fábrica, tomaron personal que había trabajado con Tank y todos los planos, todos los proyectos del proyecto del Tank 183. El MiG-15 lo menciono porque no solo era el avión de punta ruso que podía hacer frente al F-86, sino que tenía una derivación común con nuestro Pulki 2. Estados Unidos en el momento tenía el avión F-86 Sabre, que originalmente había nacido como avión de alas rectas, pero evolucionó con alas en flecha. Es muy difícil poder determinar o tener la documentación para ver si las alas del Sabre provinieron de los del Pulki. Lo que sí es cierto que hubo un momento que todos los aviones tenían alas en flecha y tenían, digamos, una planta más o menos similar. A principios de la década del 50 se produjo la guerra de Corea. Entonces ahí se dio una confrontación entre los 2 mejores aviones del momento. El F-86 Sabre y el MiG-15 de los rusos. Y los MiG-15 estaban demostrando ser muy superiores a los sabres norteamericanos en la guerra de Corea. Nuestro Pulki 2 y el MiG-15 de los rusos eran más desarrollados y más modernos en su concepción aerodinámica que lo que era el avión americano. El MiG-15 es un primo hermano del Pulki 2, porque tenía el mismo padre. Estados Unidos empezó a mirar lo que hacíamos en el Cono Sur, ¿no es cierto? Y sabían que atrás de eso estaba un grupo alemán que había salido de contrabando de Alemania. En 1955 comenzó la fabricación en serie del avión Pulki 2. El golpe del 55 significó en el país y en la fábrica, primero la prohibición de nombrar a Perón o de escribir el nombre de Perón. Desde ahí ya nos damos cuenta de muchas cosas. Toda la gente de la fábrica militar de aviones, tanto peronistas como antiperonistas, jamás iban a pensar que ese revanchismo que trajo la revolución se iba a tomar contra la fábrica militar de aviones y contra todo lo que se había hecho en materia aeronáutica durante el gobierno de Perón. Por la estrecha relación que se estableció con el peronismo, el incipiente desarrollo aeronáutico gestado por el país a partir de su fábrica militar de aviones hasta 1955 fue interrumpido por las autoridades militares surgidas del golpe de Estado. No se tuvo en cuenta que estos logros fueron resultados de una continuidad prolongada en el tiempo desde 1927. Se suponía que todo era una cuestión política, por supuesto que tenía influencia política, pero la idea no era politizar el país, sino industrializarlo. Le gustó mucho el proyecto. Pero ¿cuándo comenzó esto? En enero se dice, no lo vamos a hacer porque comenzó la época peronista. Y no se hizo. Ese es el criterio que se trabajaba.
Me da vergüenza decirlo. Fue tan caótica la situación de la fábrica después de la caída de Perón, inclusive hasta los aviones militares se van desprogramando uno a uno. Se canceló definitivamente la instalación de la fábrica de turbinas a reacción. Consecuencia, toda la tecnología adquirida para fabricar la turbina Rolls-Royce Derwent 5 pasó a ser chatarra. Cualquier cosa que hubiera sido producida durante el gobierno de Perón desapareció, como los aviones Calquín, que no sobrevivió ninguno. Por suerte, y Agata sobrevivió un DL-22. Los Pulqui se convirtieron en chatarra. El avión Pulqui 2 se destruyó por ser el símbolo del peronismo. Se empezó a trabajar en la preparación de esa preserie y todo eso murió. Cortaron la producción, ya había 10 aviones ya listos para entrar al montaje del Pulqui 2, lo cortaron allí, destruyeron todas las piezas que habían y no hicieron la fabricación. Se intentó recuperar el proyecto Pulqui 2 en 1957 con la construcción del quinto prototipo. En 1960 realizó su último vuelo y nunca llegó a serie. El IAME y sus fábricas dejaron de existir. El brigadier San Martín quedó preso por su relación con Perón. Mi padre por encima fue un empresario con una gran visión. El brigadier San Martín lo ponen preso porque había estado de director de la fábrica y al lado de Perón en el desarrollo industrial argentino. Porque el antiperonismo que se plantea a partir del 55 era tratar de destruir todo lo que había sido la obra del peronismo. Y lo que no midieron es que construir lleva mucho tiempo y destruir un instante. Los proyectos de Reinhard Horten fueron suspendidos. Esa era la gran pregunta de mi padre siempre, ¿por qué no se contenían los proyectos haciéndolos acá en la fábrica de aviones? Y la única decisión que llegamos es, lamentablemente, la corrupción. Era mejor comprar un avión de afuera y no fabricarlo en nuestro país. Horten se dedicó a la docencia en la Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica. A posterior, 4 ingenieros norteamericanos se instalaron en su casa de campo en total hermetismo y secreto, para trabajar bajo las indicaciones de Horten en el diseño del bombardero B-2. Fue de tal manera un secreto que mi padre dijo, mira, en los próximos 15 días ustedes no pueden venir a los hijos, porque yo tengo una reunión de trabajo muy importante acá y bueno, y no pueden venir. Todo eso nosotros recién nos enteramos después de muerto mi padre, porque la Sociedad Aeronáutica Inglesa lo ha revelado en la distinción del premio de la medalla de oro que le otorgaron a mi padre. En 1993 falleció, el mismo año que recibió la medalla de oro de la Sociedad Aeronáutica de Inglaterra, patrocinada por la reina. Horten se enamoró de Argentina. Nunca se fue, a pesar de recibir varias ofertas del extranjero y ante la falta de reconocimiento en el país que hasta el día de hoy perdura. A la respuesta suya, el tema aeronáutico en Argentina, por el lado de mi padre, está un poco olvidado. No lo vamos a poner en telejuicio eso. Pero en el mundo hay un gran reconocimiento hacia mi padre. El grupo de Kurt Tank sufrió persecuciones políticas. Fueron acusados por tenencia de documentación falsa y hasta se los tildó de nazis refugiados. Estos no eran nazis, eran ingenieros, venían a trabajar. Kurt Tank huyó de Alemania clandestinamente, pero no ingresó a la Argentina con documentos falsos, sino que ingresó a la Argentina con documentos oficiales expedidos por el gobierno argentino, pero con nombre supuesto, que es algo totalmente distinto. O sea, los documentos y el nombre con el que ingresó Kurt Tank a la Argentina se los expidió el gobierno argentino. Tank y su grupo de élite se fueron a la India para continuar allí sus desarrollos aeronáuticos.
la poderosa realidad aeronáutica de Argentina hasta 1955 se fue desvaneciendo por el accionar político. Esta ilusión hoy es pieza de museo. La época de los gobiernos de Perón y de la naciente Fuerza Aérea Argentina tuvieron un impulso enorme. Ese impulso no se supo sostener en el tiempo. Lo que nos muestra que nunca más política de Estado, cuando esto debió haber sido protegido y sostenido como una política de Estado. No tenemos continuidad, estamos siempre arrancando, y eso es lo que nos pasa como país. Cuando nosotros en el 55 teníamos una tecnología aeronáutica que era semejante a la francesa, por ejemplo, en ese momento. Mi estimación es que Argentina podría haber sido una Suecia en materia aeronáutica. Que Suecia, siendo un país chico, ha sido un país que tuvo siempre sus aviones de combate propio y tuvo sus aviones de transporte propios adaptados a su propia geografía. Cuando Perón llegó al poder en el 45, en el mundo predominaba el welfare state, las ideas keynesianas, el Estado interventor, el Estado empresario, el Estado que luchaba contra la desocupación porque las masas de desocupados, ¿no?, en la miseria avanzaba el peligro del comunismo. Eso lo hizo el Perón en la Argentina. Los sectores altos, que son los que manejaban la política de la Iglesia argentina y los que llevaron adelante también esta oposición a Perón, son los que lo consideraban peligroso a Perón. Que era intolerante hacia el pensamiento distinto, que cercenaba en gran medida el derecho a la oposición, que perseguía a muchos opositores. En fin, ese era un vicio de aquel peronismo en el gobierno. Lo que no se dieron cuenta es que para mucha gente Perón significó dignidad, vivienda y trabajo, y no con dádiva. Se mezclan muchas cosas, también se mezclan emocionalidades. El peronismo tiene que ver con una emoción y eso nace del sentimiento de gentes que integraba capas sumergidas a las que sentían que el Estado siempre les había dado la espalda, que los gobiernos siempre le habían dado la espalda y se vieron por primera vez atendidos, ¿no es cierto? El peronismo fue también el de leyes sociales importantísimas y el de reivindicaciones obreras que eran sumamente importantes y que crearon, además de una militancia, un afecto, una emoción. Como historiadora, el peronismo entre 1946 y 1955 fue absolutamente importante para la Argentina porque incluyó a la gente marginada a la historia. Después de 1955, pasaron 14 años para fabricar con éxito un nuevo avión propio y 28 años para desarrollar un avión caza a reacción. Irónicamente, estos desarrollos que intentaron reflotar la industria aeronáutica del país están vinculados a la dictadura militar que marcó el periodo más oscuro en la historia del país.
estudiantes dan gritos a la policía para que se detenga, avisándole de que hay otro policía aquí. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Sí, avisa, cuando filme te van a quemar la máquina. El gobierno le solicitó a la Fábrica Militar de Aviones un desarrollo para combatir a la incipiente guerrilla. Así surgió el proyecto Pucará, un avión polivalente de ataque al suelo. El Pucará es ya un avión militar cubriendo una necesidad del momento, como es el avión de ataque al suelo. Tiene multipropósitos, puede ser avión para guerras localizadas y cubre exitosamente varios tipos de misiones de guerra. Un grupo de ingenieros de la fábrica desarrolló este nuevo avión nacional. Entre ellos se encontraba Enrique Corti. Está protegido para el fuego de armas livianas, digamos, blindajes de la zona de piloto, blindaje de parabrisas. El tren de aterrizaje tiene amortiguadores a anillos elásticos que no llevan fluido ninguno, cuya perforación por un proyectil desde tierra no lo afecta. Este poderoso avión fue el primer intento de reflotar la Fábrica Militar de Aviones. El proyecto Pucará básicamente es un avión antiguerrilla. Aquí Topo llamando, campamento localizado, sector 5, estamos copados, envíen refuerzo aéreo, cambio. Comprendido Topo, comprendido, va refuerzo aéreo, cambio. Y con la fulminante contundencia de su acción inmediata, la aviación se lanza al ataque. Reunión de prevuelo, hombres y máquinas en pie de guerra en cualquier zona de operaciones del mundo. Escuadrilla Pucará, autorizado el despegue. Sí, es el IA-58 Pucará, un avión proyectado y producido por la Fuerza Aérea Argentina, de ataque y apoyo táctico polivalente, diseñado para el reconocimiento ofensivo a baja altura y en condiciones operativas marginales. Aquí una prueba de la precisión y efectividad de sus impactos. Tan es así que demostró su utilidad en la Guerra de Malvinas. 13 años más tarde, en 1982, el Pucará fue utilizado por la última dictadura militar en la Guerra de Malvinas. Señor, perdón, usted que se está enterando de la situación institucional del país, ¿qué opina sobre este cambio de gobierno? Y vea, yo creo de que en realidad puede ser beneficioso para el país. Señor, por favor, su opinión sobre la nueva situación del país. Bueno, no sé, es algo que no se puede opinar por el momento. Queremos saber su opinión sobre la nueva situación del país. Bueno, no tengo para dar ninguna opinión. Señor, para Crónica 10, por favor, ¿qué opina y qué espera de este nuevo gobierno? Si quiere le opino. Acá el cajero, pregúntale que... No tengo absolutamente nada que decir, señor. Por favor, señor, su opinión sobre esta situación. Bueno, estimo que era necesario este cambio de gobierno por cuanto la situación económica ha sido un factor muy importante para que las Fuerzas Armadas en defensa del interés del pueblo
tome medidas que realmente sean en beneficio del pueblo. Seguimos ocultando la opinión popular respecto a la nueva situación institucional del país. Señor, ¿qué opina de esta nueva situación? Bien, respecto a esto no puedo opinar nada porque no conozco nada de política en absoluto. Señores, perdón, ¿cuál es su opinión sobre esta situación? Mire, cada vez que pasa una de estas cosas, yo siempre deseo que sea para bien. Espero que sea para bien. ¿Cuál es su actividad, señor? Yo soy jubilado. ¿Qué esperan los jubilados del nuevo gobierno? Y esperamos que nos paguen la retroactividad y demás mejoras que hemos... ¿Y que haya aumentos? Los aumentos que por ley nos corresponden. ¿Usted, señor? Yo no puedo, soy policía en actividad, no quisiera. Argentino en el orden económico es un problema eminentemente de descapitalización. Hay que capitalizar al país. Ahora, yo no conozco otra manera de capitalizar al país que trabajando. El trabajo es la base de ese capital, porque el capital no es más que trabajo acumulado. A mí como ciudadano, como interventor nacional, me consta de que es cierto lo que digo. Y a usted como ciudadano no le consta y como periodista tampoco está muy mal informado. Entonces ese partido se había declarado ilegal. ¿Cómo? Ese partido se había Eso no declarado. está en mi resorte. Pero sí está en mi resorte combatir la subversión. Y cualquiera que se salga y entre al terreno de la subversión va a ser castigado con toda la fuerza de la ley. ¿Me comprende? Perfecto. Aquí saben que está detenido, querido. Y en estos momentos se lo llevan detenido. ¿Su nombre, señor? Santiago Briñardino. Con la intención de mejorar el entrenamiento de los pilotos de combate, durante la dictadura militar se dispuso fondos para el desarrollo de un avión caza a reacción de entrenamiento avanzado. La Fábrica Militar de Aviones inició el desarrollo del programa IA-63 Pampa. ¿Por qué digo programa y no proyecto? Porque pretendió actualizar a la fábrica en sus medios. Este programa se realizó con un fabricante extranjero, la fábrica alemana Dornier. Un numeroso grupo de ingenieros y técnicos argentinos se instalaron en Alemania para dar inicio al programa Pampa. Yo viajé a Alemania en el 1981, estuve casi 2 años trabajando ahí en el proyecto, es decir, participé en todo el desarrollo del área sistema. Yo trabajaba con el ingeniero Corti. Como a mí me tocó presidir uno de los grupos de trabajo de todos de sistemas y equipos, teníamos la doble función de desarrollar los sistemas y a la vez verificar que los requerimientos de nuestra Fuerza Aérea se cumplieran en el desarrollo. Finalizó el programa Pampa y como resultado se obtuvo la actualización de la Fábrica Militar de Aviones en los modernos métodos de construcción. En Estados Unidos, surgió una complicación con su avión de entrenamiento destinado a la Fuerza Aérea. El avión de entrenamiento que iba a elegir la Fuerza Aérea Americana por contrato no satisfizo. Entonces se encontraron con que desarrollar un nuevo avión iba a llevar mucho tiempo. Y empezaron a buscar en el mercado internacional qué aviones disponibles había. Argentina participó con el desarrollo Pampa en la competencia para elegir el futuro avión de entrenamiento norteamericano.
pretensiones de que nuestro avión fuera elegido, yo no las veía muy cercanas, porque nuestro avión Pampa es un avión básico avanzado, y lo que buscaba la Fuerza Aérea Americana era un avión de entrenamiento básico. Entonces era demasiado avión y en consecuencia demasiado costoso para las necesidades americanas. El Pampa no fue seleccionado. Se dio comienzo a su construcción en serie para equipar a la Fuerza Aérea Argentina. La fábrica militar de aviones de Argentina se privatizó y quedó en manos de la compañía norteamericana Lockheed Martin Aircraft. Y generó un montón de problemas, sobre todo en lo que hace a cambiar un poco la mentalidad de la gente. Teníamos una empresa estatal y militar, o sea, con una estructura piramidal, a una empresa privada con otros objetivos. Se canceló la acción fabril y se dedicó al mantenimiento de aviones militares y comerciales. Al principio hubo una cantidad de gente que fue echada de la empresa para reducir la cantidad de gente de acuerdo al programa original que traía la empresa privada esa. Tener una fábrica de aviones es absolutamente necesario. Pero nosotros que llegamos a estar en un lugar de privilegio en la producción aeronáutica, estamos ahora sin aviones para poder volar. Y hoy en día paso por el frente de la fábrica y me da una gran tristeza, porque de la fábrica de aviones ya no quedó nada. Hoy tenemos un taller de lujo, un taller aeronáutico, de lujo pero norteamericano. En la actualidad, la firma norteamericana Lockheed Martin Aircraft Argentina Sociedad Anónima tiene como principal cliente a la Fuerza Aérea Argentina. Continúa con el mantenimiento de sus aviones y fabricó un avión Pampa actualizando su cabina, llevándola de analógica a digital para demostrar su capacidad, lo que llevó al gobierno a realizar un nuevo contrato para la continuidad laboral y la fabricación de 12 aviones Pampa modernizados.
espíritu de la fábrica militar de aviones vive dentro y es el único reducto que puede reflotar lentamente la industria aeronáutica argentina. Esta fue la historia de la fábrica militar de aviones de Argentina, lo que fue y pudo ser.